Vamos al siguiente paso de algunas cuestiones para comprender mejor los diccionarios e enciclopedias. Cuestiones de gramática. Espero que sea de ayuda para ustedes. Tanto este mapa conceptual como el anterior, que les puse en, los dos les lo puse en el salón de clases. La, la forma de cascada como se van realizando, el título o el tema general, el subtema y sus posteriores divisiones que se van acomodando y se van interconectando. La importancia de los mapas conceptuales es que todo se pueda relacionar con el tema general que están trabajando, de tal suerte que a partir del mapita ustedes puedan reconstruir el contenido del texto o explicarlo. Los mapas conceptuales nos pueden servir como una estrategia para poder, eh, por ejemplo, dar un tema o explicar una clase o estudiar para un examen. Vas viendo los conceptos y vas tratando de recordar el contenido de la lectura que realizaste para construir tu mapa conceptual. Pero si no te ha quedado claro la lectura, se te va a hacer difícil construir adecuadamente tu mapa conceptual. Buen día, Mauricio. Ok, no me hayan enterado. Buen día, Ricardo. Lo mismo pasa con este mapa. Ahora, para construir un mapa conceptual lo vimos en la clase anterior, son los pasitos que se van haciendo, no olviden de dibujar las conexiones, aquellos que no han mandado su tarea. Y este es lo que les decía, ya entró la persona que me envió su... Por favor, lo pueden hacer en su libreta o lo pueden hacer en un documento digital, pero manéjenlo así, por columna. Una columna para todos los conceptos que encontraste en tu lectura. Después encuentras los sinónimos de esos conceptos que vas a trabajar y sus respectivos antónimos, sinónimos y antónimos. Me debes entregar un cuadro o un listado con esos, esas tres columnas, conceptos, sinónimos y antónimos. Y no me lo pongas así de modo correlativo, porque es más difícil de comprenderlo. Por cuestiones de orden, por favor, manéjenlo como aparece en esta estructura. No lo olviden. Tienen hasta el día de hoy para enviarme esa tarea. De 10 a 15, 20, 25, cuanto ustedes quisieran, que sean las palabras necesarias, pero no menos de 10, por favor. Ahora sí, pasamos a las cuestiones gramaticales. Aquí tenemos un concepto español y tiene diferentes significados, al menos 4 significados le van dando de acuerdo a la categoría gramatical que tiene el concepto. Y un mismo concepto puede tener diferentes categorías gramaticales según el contexto de cómo se vaya utilizando. Español del occidente, español, y del este del latín medieval, hispanolis de España.
o España. Primera definición, adjetivo que significa natural de España, país de Europa. El significado 2, adjetivo perteneciente o relativo a España o a los españoles. Adjetivo 3, perteneciente o relativo al español, lengua, léxico español. 4, masculino, lengua romance que se habla en España, gran parte de América, Filipinas, Guinea Ecuatorial y otros lugares del mundo. Según el contexto del texto donde encuentren la palabra español, va a ser el significado que tiene. Porque no es lo mismo estar hablando de la lengua que a los naturales de España, pero se dice español. ¿Qué idioma hablas? Español. ¿Qué nacionalidad tienes? Español. A eso se refiere que según el contexto se le dará el significado que le corresponde. Y así como este ejemplo, existe muchísimas palabras que tienen o sufren los mismos accidentes en sus significados. La materia que estudia estos accidentes o estos cambios de significación o de entendimiento del contenido de la palabra se llama filología. Es una materia muy bonita, pero se estudia no se estudia como una licenciatura, se estudia como un posgrado. Tendrías que estudiar primero algo relacionado a la lingüística y posteriormente te da pie para que puedas hacer tu maestría o tu doctorado en filología, que es el estudio de los conceptos y cómo los conceptos van variando o van cambiando a lo largo del tiempo. Esto sí lo hacemos entre todos. Muy bien. Guillermo, léame la primera definición, acepción. Cada uno de los significados de una palabra según los contextos en que aparece. Muy bien. Les recomiendo que copien estos significados porque les va a servir y si pudiesen copiar el cuadro, también se los agradecerían. Les va a ser muy útil a lo largo de su vida, no solo para esta clase o para el examen que vayamos a presentar, sino en su vida en general les va a ayudar mucho este cuadrito. Lo que veíamos hace un momento de las diferentes significaciones de la palabra o el concepto español se le llama acepción. Cada definición que se le da a esa palabra es una acepción. Acepción 1, 2, 3, 4, 5. Puede tener varias acepciones, un mismo concepto o palabra. Ricardo, ¿puede leerme polisemia? Ricardo Pamplona, ¿tiene audio? Dafne, lea polisemia. Pluralidad de significados en una expresión lingüística. Muy bien. Una misma palabra tiene diferentes significados. A eso se refiere la polisemia. Y debemos de tener muy claro qué significado le estamos dando en el contexto. Y para ello necesita algunas veces adjetivos que permitan dar pie a entender exactamente en qué sentido o cuál de las acepciones se está utilizando para ese caso en particular. ¿Cuál de sus significados es el adecuado? Como, aunque les resultó gracioso a ustedes y tal vez a algunos de ustedes hirientes, el ejemplo que les di allá en
en la sesión que tuvimos el viernes de modo presencial, suele suceder, lo dije de broma, pero puede suceder que lo que entiende otra persona no es lo que la otra persona quiso decir, con aquel de las penas que sufren algunas almas, que en el contexto que se utilizó, la palabra que se usó es pene, y la otra persona entendió otra cosa. A eso se refiere esta cuestión de que dentro de la polisemia nosotros debemos de aprender a utilizar adecuadamente cuál es la acepción correcta que debemos usar y cuáles serían los adjetivos que debiésemos de usar para dejar muy claro el sentido que le estamos dando. Por último, abreviaturas. Mauricio, ¿puede leerlo? Jesús Mauricio. Jesús, lea por favor abreviaturas. Representación gráfica reducida de una palabra. Esto, perdón, es convencional y también dentro del contexto podemos entender cuando estábamos viendo el proyecto de identidad conocida, les pasé un listado de abreviaturas que algunas veces puede usarse de otro modo en otros lugares. Habría que conocer el contexto general que se utiliza o más que nada en ese país o en ese lugar, qué es lo que comúnmente se entiende al ver la abreviatura tal, porque van habiendo variaciones del cómo se usa. Por ejemplo, la palabra departamento. Sofía, ¿qué entiende por la palabra departamento? Como un lugar para vivir, un cuarto. Ok. Y si fuera colombiana y le preguntan, ¿cuál es su departamento? Va a dar la dirección de su casa o el lugar donde vive. Sí. ¿Sí? ¿Alguien sabe? Lo que nosotros conocemos aquí, en nuestra entidad mexicana, en nuestro estado mexicano, como estados, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Morelos, cada uno de ellos son estados. En la zona sudamericana se les conoce como departamentos. Y cuando te preguntan departamento, pues yo soy de Barranquilla, o yo soy de Indias de Cartagena, que equivale a un estado de la República Mexicana. Ahí le dicen, y te van a poner DEPTO como abreviatura de la palabra departamento. Existen diferentes modalidades, como el caso de la manzana. Aquí casi no lo usamos, pero en Quintana Roo es algo muy común, o calles y avenidas. Todo depende de una cuestión que se conoce como usos y costumbres que se tiene en ciertos lugares, ¿sale? Pasamos ya a estas cuestiones. Géneros. Manejamos 3 géneros en las palabras o conceptos. Amairani, ¿cuáles son esos 3 géneros?
Femenino, masculino y neutro. Perfecto, muy bien. Los que apunten por allá y va a aparecer así en la definición. F se refiere que es femenino, como hemos visto. Polisemia es femenino. Te ponen que es una palabra femenina y en el otro, de hecho que en español apareció una M que es masculino y hay palabras neutras y hay palabras que son aceptan una realidad masculina y femenina, como el caso del azúcar y la azúcar, o el hacha y la hacha. De ambas maneras es correcta su pronunciación, o el mar y la mar es aceptado. Estos son en categorías de género, serían bi, que adquieren ambas dimensiones. Los números, Michelle, son 2. ¿Cuáles son, Michelle? Si me escuchan, Michelle, ahí está acá, mire. Número. Hay una S y una P. ¿Qué significa? Cuando tú veas una S en el diccionario, ¿a qué se refiere? ¿Es una palabra? Parra. En cuestión de número, ¿cuáles serían? ¿Cuál es, profe? ¿De la S y la P? La S y la P, ¿qué significan? Sustantivo. No, aquí está, son categorías gramaticales. Número, S y P. No son singular y plural. Sí, exacto, Jesús. Singular y plural. Género femenino, masculino, neutro y puede ser una palabra singular. Españoles es plural, español es singular. Polisemias es singular, femenino. Polisemias es plural, femenino. Y polisemia es singular, femenino. Son accidentes que pueden tener las palabras o cambios. Y pasamos a las categorías. Un concepto, palabra puede ser que es lo que dijo su compañero Parras, sustantivo. La V, ¿a qué se refiere, Fátima? Verbo. Muy bien. Perdón, ejemplo de sustantivos son los nombres propios y los nombres comunes. Esos son sustantivos. Pueblo, humano, mi nombre, Julio, río, mar, son sustantivos. Verbos, correr, caminar, brincar, estudiar, oír, atender, son puros verbos. Artículos. ¿Qué artículos conocen? Determinado y indeterminado. Ejemplo. Los, las, el, la. Ajá, perfecto. Esos son los artículos que usamos. Adjetivos. Jonathan. De ejemplos de adjetivos. Cuando ven la palabra ADJ, son adjetivos. Ejemplos de adjetivos.
bonito, feo, alto, ancho, grande, pequeño. Estas palabras, su categoría gramatical es de adjetivos. Albert, adverbios. ¿Conocen los adverbios? No, no me acuerdo. No se acuerdan, lo usamos con mucha frecuencia. Y cuando los adverbios están entre signos de interrogación o admiración, van acentuados. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Hay adverbios de cantidad, adverbios de lugar. Esos son los adverbios. ¿Sale? Según las disciplinas. Aquí nada más tengo puesto algunas, pero existen más disciplinas. Es astronomía, no astrología. Geografía. Mecánica. Si fuera MED, sería medicina. Y pues matemática. Filosofía. Psicología o psico le ponen. Según la disciplina a la que pertenezca la categoría, y eso es muy importante, porque no significa lo mismo como vimos en el mapa conceptual, en el primer mapa conceptual. Según la disciplina, desde la psicología, desde la medicina, cada uno le da un significado diferente a la misma palabra. Pueden tener sus semejanzas, pero hay unas diferencias fundamentales que los distinguen. Y lo que Michelle comentaba, pero no sé si solo a mí me lo mandó o lo mandó a todo el grupo, hablaba de las declinaciones y el origen de las palabras. Definitivamente sí. Nuestro español no es puro, nuestro español está lleno de palabras de otras lenguas, como una alpargata, como una alacena, como una alfombra. ¿De dónde vienen esas palabras? ¿Se acuerdan? Ya los vimos en primer año, si no me equivoco, y en segundo también los vimos. ¿Alguien se acuerda de dónde vienen? Desde que empiezo con albarrada, alacena, alhaja, alameda. Latín, ¿Te suena al latín? posiblemente. Posiblemente. Muy bien. No, ahorita lo vemos. El primero, latinismo. La mayor parte de nuestro vocabulario, por ser una lengua romance, derivado de las lenguas romanas, es lengua romance en cuanto que es una derivación del romano, no porque es romántico, no vayan a confundir. Lengua romance por ser derivado del latín que hablaban los romanos, y el griego incidió o modificó el lenguaje de los latinos o los romanos, así que muchas de nuestras palabras tienen un origen latino o griego. La mayoría, astronomía, astrología, del panteón griego y romano de los dioses, Júpiter, Zeus, el nombre Saturno, el nombre de los planetas y de las semanas tienen su procedencia en los latinismos y algunos del griego. El AR, árabe, y todos los que les mencioné hace un momento son de origen árabe. Acuérdense que España estuvo bajo el dominio, 8 siglos estuvo bajo el dominio árabe. Más de casi la mitad o un poquito más de la mitad del territorio actual de España estuvo bajo el dominio árabe, y muchas de las palabras que usamos se les conoce como mozárabe, que es español mezclado con árabe. El de abajo creo que es sencillo, Hebreo, hebreo, el inglés y el japonés. Dirán, no tenemos palabras en hebreo, y aleluya, hosana,
son palabras hebreas, amén, que los usamos con mucha frecuencia, con mucha naturalidad, son de origen hebreo. Y así sucesivamente. Y en los diccionarios van a aparecer, cuando son muy bien delimitados, van a aparecer. Y lo último que vemos el día de hoy, como les decía, ¿qué es el crucigrama? Pasatiempo que consiste en llenar con letras las casillas de una cuadrícula de modo que formen en sentido horizontal o vertical las palabras determinadas por unas definiciones dadas. Esto en general es un crucigrama y esto es lo que me deben de enviar el día de hoy. La descripción de qué es un crucigrama. Y no es muy compleja la tarea. Los que todavía no han entregado su listado de sinónimos y antónimos, por favor realizarlo como aparece en el ejemplo. Y aquí pues ya les estoy pasando una información breve de qué son los crucigramas, ¿sale? Y mañana vemos la historia del crucigrama. Está muy simpática de cómo surge esta diversión o este modo de retar nuestro conocimiento, ¿sale? Ya se me acaba el tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué es lo que le vamos a mandar hoy exactamente? Usted solo falta que me mande la descripción de qué es un crucigrama. Ah,